Saludos estudiantes, vamos a trabajar un temita hoy que se llama especiación. Está íntimamente relacionado con los temas que previamente hemos venido abordando del tema de evolución. Para eso, nuevamente voy a apoyarme en una presentación. Ahí pueden ver en imagen las diapositivas que vamos a utilizar. Bueno, el tema es especiación. Es un tema importante para comprender no solo la formación de las especies, cómo es que ellas se han formado, esa gran variedad, esa gran diversidad de especies, sino también se amarra este concepto con el proceso evolutivo que hemos venido estudiando hasta hoy. Primero, una frase muy interesante de Charles Darwin, que escribe al final del libro El origen de las especies. Ustedes pueden observar acá a la izquierda un árbol donde se observan todas las diferentes especies, o una gran cantidad de ejemplos de especies muy distintas entre sí, pero que todas conservan un tronco en común, ¿verdad? Dice Darwin, hay grandeza en esta concepción, que la vida fue originada, alentada en unas cuantas formas o una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, es decir, ha pasado y transcurrido el tiempo, se ha desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. De esta manera, Darwin nos introduce de una forma muy poética a un proceso evolutivo vital en el proceso de formación de especies. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de la especiación, ¿no? ¿Qué es la especiación? ¿Cómo ocurre y cuáles son las fuerzas que nos llevan a esto? Bueno, aquí, antes de hablar de especiación, sí es importante que analicemos. Vamos a ver. Que analicemos el concepto de especie, ¿no? Bueno, ahí vamos a observar. Normalmente cuando uno dice especie, ya las personas hacen relación a diferentes formas de vida que podemos encontrar, ya, de árboles, de mamíferos, de reptiles, de anfibios, etcétera. Y dentro de cada uno de esos grupos puedes encontrar sus variedades, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí observamos 6 especies de felinos, todos diferentes entre sí. Sabemos que todos son especies distintas, ¿verdad? Cuando tenemos una mascota como el gato en la casa, estamos tranquilos, pero si tuviéramos un león, posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que son especies distintas. Pero, ¿qué es exactamente una especie? Bueno, una especie se caracteriza porque los organismos tienen entre sí, digamos, entre los organismos de la misma especie, tienen características morfológicas, fisiológicas y reproductivas propias de su especie, propias de su población. Entonces, por ejemplo, aquí vemos morfológicamente muy diferente a cada uno de los felinos. Fisiológicamente van a ser muy distintos, ¿verdad? Y reproductivamente es muy posible que no se puedan aparear entre sí y tener descendencia fértil. De hecho, no pueden tener descendencia fértil, que esa es una de las grandes limitaciones y una de las grandes restricciones que la naturaleza les ha impuesto. Y de esa forma uno determina con bastante solidez que no corresponden a una misma especie, ¿ya? Por ejemplo, un perro y un gato no se pueden aparear entre sí, ¿verdad? Eso es lo que uno le permite a uno pensar que son especies distintas. No solo nos vamos a hacer un análisis morfológico y fisiológico, sino que a nivel reproductivo también es muy eficiente. Bueno, aquí tenemos 6 especies, les decía, ¿no? Todas son muy similares, no iguales, pero muy similares entre sí, felinos. Se supone que todos vienen de un ancestro en común. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que aparecieran estas especies tan particulares en el proceso evolutivo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Se llama especiación, proceso de formación de especies nuevas. Y vamos a señalar 3 fuerzas propiamente que nos permiten promover la formación de especies distintas, especiaciones. Para eso vamos a hablar de la divergencia genética,
la reducción y el flujo de genes y el aislamiento reproductivo como las tres fuerzas que no necesariamente las vamos a visualizar de manera separada, sino complejamente, porque las tres pueden suceder paralelamente o deben de suceder paralelamente para que la especiación pueda ocurrir. Bueno, comencemos con la divergencia genética, sería la primera, ¿no? Entonces, vamos a verlo por acá. Se llama divergencia genética ese cambio aleatorio en la frecuencia del ADN de una generación a otra. Dentro de una población, ya hemos visto que la formación de alelos pueden ocurrir. Normalmente, la formación de alelos está relacionada con un proceso de mutación que genera genes nuevos, distintos genes, y con ello alelos diferentes. Entonces podemos observar en la imagen, para entenderlo mejor, que dentro de una especie, dentro de una población, una especie particular, pueden aparecer alguna mutación o que provoca alelos y promueve alelos diferentes. Entonces ya teníamos un tipo de mariposa, ¿no? Con unas coloraciones, unos tamaños, unas formas muy particulares, y de un momento a otro aparece un alelo siendo de la misma especie, es decir, permitiéndole reproducirse entre sí todavía, pero con un alelo diferente, con una coloración distinta, por ejemplo. ¿Ya? Con el tiempo, si esta mutación, este alelo nuevo, se puede heredar, en la población vamos a encontrar diferentes alelos, ¿verdad? No solo de un individuo, sino en gran número de individuos. Podemos encontrar una frecuencia de estos alelos y una frecuencia de estos otros alelos de la mariposa blanca y roja, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y esto es muy común, es muy normal. Nosotros nos quedamos observando una población de plantas o de animales y podemos observar que hay ciertas particularidades, ciertos alelos que hacen diferente un organismo a otro dentro de la misma especie. Lo podemos ver en seres humanos, colores de piel, color de ojos, forma del cabello, etc. Entonces esto es muy común que pueda ocurrir. Entonces esto está ahí. Es decir, esta divergencia genética existe. Con el tiempo, esa divergencia genética puede ser que las mariposas rojas encuentren que es más ventajoso estar en ciertas horas del día o en ciertos lugares o alimentarse de ciertas flores, y que las blancas, esa divergencia le promueva más bien estar en otras horas distintas a la otra de alimentación, buscar otras flores, porque tal vez esta característica le permite esa posibilidad, porque le da mayor adaptación, mayor posibilidad de supervivencia, y entonces poco a poco las mariposas, los grupos podrían verse separadas, divergencia a nivel de especie, ¿no? Y entonces estas separaciones, dependiendo del tiempo que transcurra, si es muy prolongado, puede provocar que estas especies y estos individuos y estos individuos, siendo de la misma especie con el tiempo, desarrollen características más acentuadas, diferencias más acentuadas entre sí, y pueden provocar que en algún momento que quieran reproducirse ya no lo logren. Y entonces, si ya no logran reproducirse, entonces estaríamos diciendo que estamos en presencia de una especie nueva de mariposa. ¿Ok? Claro, estos son procesos no de días ni de meses, sino de miles y millones de años. Ok, vamos a pasar al punto 2, lo que vamos a denominar. Bueno, hay una imagen, los pinzones, de hecho, esta presentación nos está acompañando un pinzón en la parte de atrás para que lo observen, ¿no? Estos son los pinzones de Darwin. Los pinzones de Darwin Darwin se encontró pinzones en el continente suramericano y en las islas de los Galápagos, y observó que las diferencias entre ellos eran diferencias muy puntuales, eran diferencias en la forma del pico, ¿verdad? De los pinzones. Y entonces notó que se habían formado especies distintas, diferentes, a partir de la forma. Algunos se especializaron en frutas, otros en insectos, otros en comer hojas, otros en semillas. Y entonces notó que en diferentes islas de los Galápagos se encontraban los mismos pinzones, pero con picos distintos. Es decir, que esa pequeña variación, esa pequeña diferencia alélica, que hablábamos, esa divergencia genética que hablábamos anteriormente,
Y la separación que se dio porque cada uno vivía en grupos de islas diferentes, en islas distintas, provocó que se formaran especies distintas a partir de un ancestro en común y que ya no pudieran reproducirse entre sí. Por eso es que se formaron las especies diferentes. Bueno, esto es el caso de los pinzones de Darwin, así fue como más o menos se hizo el análisis. Destacar que se encuentran pinzones en las islas de los Galápagos, pero también en la isla del Coco de Costa Rica. Muy bien. Aquí tenemos el tema de reducción en el flujo de genes o migración genética. Recordemos que ya esto lo hemos estudiado. Una migración genética es cuando un individuo pasa de una población o varios individuos pasan de una población a otra y por lo tanto en ese paso, en ese traslado de un lugar a otro, también vamos a encontrar el paso de genes, migración o flujo de genes. Entonces, para que haya especiación, ya lo vieron en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, tiene que darse, no puede darse un flujo de genes de una población a otra, pues esto no permitiría entonces con el tiempo la separación reproductiva de los individuos. Entonces aquí podemos ver que esa especiación, esa reducción en el flujo se puede dar porque, por ejemplo, por un tema geográfico, una montaña que aparece de un momento a otro, un gran cañón, puede ser porque aparece un continente completo que separa peces de un lado a otro, o bien, como en el caso de los pinzones, que se encontraban unos en una isla y otros en una isla, entonces de pasar de una isla a otra no era tampoco muy sencillo, ¿no? Entonces, así podemos ver cómo hay barreras que pueden impedir el flujo de genes o la migración genética. Aquí, por ejemplo, ponemos el caso, bueno, ¿qué es lo que pasará con las sardinas, no? En Costa Rica, por ejemplo, en el istmo centroamericano, en todo este sector que ustedes ven acá en el mapa, ¿qué pasó cuando surge toda esta parte continental, cuando emerge todo el istmo centroamericano, ¿verdad? Que recuerden que América del Norte y América del Sur estaban separadas, y vino este istmo centroamericano vino a unirlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasará o qué pasó con las especies de peces de esta parte del Pacífico con esta de la parte del Caribe, ¿no? De esta parte del Caribe. Esta separación, que es una separación geográfica, este aislamiento reproductivo, evidentemente ocasionó y ocasiona la formación de especies distintas porque le va a impedir la fecundación, el flujo genético entre las especies y la aparición de especies nuevas en el tiempo. El tercer elemento es el aislamiento reproductivo, el cual ya incluso hemos venido introduciendo cuando hemos hablado de los temas, ¿no? Pero vamos a puntualizarlo más porque es sumamente importante en la formación de especies nuevas y en la comprensión del tema. Bueno, los mecanismos de aislamiento son muy variados. Podemos referirnos a una clasificación que nos da Teresa y Gerard Audesir, en uno de sus libros de biología, y nos habla de una clasificación donde podemos hablar de un mecanismo de aislamiento precigótico, es decir, previo a la formación del cigoto, y una que llamaríamos postcigótico, ¿verdad? Que sería posterior a la formación del cigoto. ¿Qué es el cigoto? El cigoto es la primera célula que se forma después de la fecundación. Entonces, precigótico dice que serían todos aquellos aislamientos que se van a dar previamente o que impiden el apareamiento entre las especies, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Entonces, aquellas barreras que no permiten que el individuo pueda aparearse. A pesar de que pueda existir el deseo, no se va a dar. El posigótico limita la descendencia de híbridos fértiles y vigorosos, ¿no? Es decir, una vez que se haya dado la fecundación, va a haber una limitación que impide que haya descendencia. Bueno, vamos a centrarnos en esta primera, los presigóticos, y el aislamiento presigótico podemos tener muchos ejemplos. Podemos ver, por ejemplo, aquí 5 ejemplos, los cuales vamos a mencionar y vamos a tratar de visualizar un poco. El aislamiento que hemos ya hablado mucho, el geográfico, es el más fácil incluso de tener claro, porque podemos ver ejemplos muy sencillos a simple vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugares distintos y físicamente diferentes, las especies pueden quedar separadas. Ajá, es decir, una montaña que separa un valle de otro, donde habitan especies, organismos de la misma especie, que le impide a través de la montaña poder que exista un flujo de genes de un lado a otro, ¿verdad? Asentando la divergencia genética que existen entre ellas. El ecológico
a pesar de que se pueden encontrar en una misma zona geográfica, frecuentan distintos hábitats. Entonces, al frecuentar un hábitat A y el otro frecuentar un hábitat B, no se ponen en contacto, entonces se da un aislamiento, que vamos a llamar ecológico. De temporada, ¿sí? Las diferentes épocas de temporada, unos se aparean en una época, otros en otros meses, y entonces, a pesar de que todavía pueden aparearse, el hecho de aparearse en diferentes épocas impide que ellas puedan juntarse o que el flujo genético se pueda dar entre ambas. O conductual, digamos, las maneras en que se presentan esas señales y ese comportamiento de apareamiento entre las especies, que puede ser muy distinto y que puede no gustar, digamos, a la hembra, aparearse con un individuo que tal vez sus señales de comportamiento son muy extravagantes o diferentes a lo que ella hubiese esperado. O bien se puede dar la incompatibilidad mecánica, las estructuras de los órganos sexuales frustran los intentos de apareamiento. Porque tal vez no calzan mecánicamente, ¿verdad? Tienen tamaños diferentes y entonces no hay compatibilidad mecánica. Entonces esto lo llamamos incompatibilidad. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? El aislamiento geográfico, por ejemplo, este caso de la ardilla de Caibá y la ardilla de Haber. Por ejemplo, esta ardilla que ustedes observan se encuentra al norte, en el Gran Cañón, en Norteamérica, y está al sur. Entonces, evidentemente, el aislamiento geográfico sería dos lugares distintos, separados por un gran cañón que no le permite a la ardilla de un lado, del norte y del sur, poderse aparear entre sí. Aquí podemos ver un aislamiento ecológico, en este caso es la avispa del higo, cuya preferencia, tiene una preferencia por árboles de higo, muy específico. Entonces podemos encontrar avispas, todas de la misma especie, en el mismo lugar, pero para aparearse, prefiere las de su propio árbol, ¿no? Y entonces, a pesar de que se encuentran geográficamente en el mismo lugar, no se aparean con las de la misma, de árboles distintos, sino solo con los del árbol en el cual ha nacido. Aquí vemos, por ejemplo, aislamiento temporal. En este caso ponemos dos árboles de pino, siendo pinos ambos árboles. Uno tiene una época de polinización en verano y el otro lo tiene en primavera. Podemos tenerlos sembrados en el mismo lugar, a la par uno del otro, y no se pueden fecundar entre sí, porque la época de polinización de ambos está marcado por una época del año distinta. Aislamiento de temporada. Eso también pasa en mamíferos, etc. Bueno, vamos a ver. Esto es un aislamiento conductual. Diferentes especies tienen distintas señales de cortejo, como por ejemplo las aves del paraíso, diferentes cantos, diferentes bailes, danzas, ¿no? Por ejemplo, como se puede ver en estas imágenes que ustedes les estoy mostrando por acá. Entonces, evidentemente, esto va a generar un aislamiento reproductivo porque si no le gusta cómo baila o canta una especie, un individuo en particular, no se va a parear con él. Esto evita un flujo genético importante. Bueno, ahora vamos a ver aquí el aislamiento mecánico, ¿verdad? Podríamos pensar, por ejemplo, en el caracol. Los caracoles tienen su concha, ¿verdad? Aquí la podemos observar. Algunos lo tienen de este lado y otros lo pueden tener del otro lado. Y entonces a la hora de acomodarse para aparearse, para copular, les queda muy incómodo, ¿verdad? Por su estructura, por la forma del acomodo del caracol, la concha, que evita que se puedan fecundar uno al otro. Entonces se fecundarían solo con los que tienen la concha ubicadas de lado, del mismo lado que lo tenía el individuo, y con las del otro, las que tienen la concha ubicada del otro lado, ¿verdad? La espiral, evidentemente no van a poderse aparear entre sí. Ok, entonces esto es incompatibilidad mecánica. El otro grupo de aislamiento se llama posigótico. Y entonces tenemos la incompatibilidad gamética, la inviabilidad híbrida y la esterilidad híbrida, ¿no? Que sería el tope o el máximo tope de aislamiento que vamos a encontrar a nivel de formación de especies. Entonces vamos a comenzar acá con la primera, ¿no? La primera se refiere a los espermatozoides de una especie, ¿verdad? Que no consiguen fertilizar los óvulos de otra especie. Es decir, por más que intente el espermatozoide ingresar al óvulo, encuentra esa dificultad de poderlo fecundar, de poderse unir.
La segunda es la descendencia híbrida, ¿verdad? Que puede no sobrevivir o reproducirse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en algunas ocasiones? Que sí, se da la fecundación, pero no es viable el individuo y fallece o muere durante el proceso de desarrollo o en el parto mismo. Y la tercera es la descendencia híbrida, que puede ser estéril. Entonces, eso ocurre cuando sí se logran romper todas las barreras que hemos hablado, todas las anteriores, las presigóticas y las posigóticas, pero esta última barrera es infalible, ¿no? Es decir, se da la fecundación, el individuo nace y nace vivo, pero cuando nace, nace estéril. Ajá. Siendo dos especies distintas ahora, que permiten que se fecundan entre sí, ¿verdad? Llevando a la formación de un individuo, el individuo nace como un descendiente híbrido infértil. Este es el caso más común de la mula, ¿verdad? Que es el cruce entre una yegua y un caballo, o bien el famoso caso de un ligre a nivel de un zoológico, ¿verdad? Que es un tigre con un león que se han apareado y han dado formación a estos individuos que ustedes pueden ver por acá. Han nacido, han logrado reproducirse, pero se caracterizan por su infertilidad. Es decir, no pueden dejar descendencia fértil. Y esa, recuerden, es una de las características de las especies. Las especies solo pueden tener descendencia fértil entre los individuos de la misma especie, pero con especies distintas. Esto no es posible. Bueno, de esta forma, llegamos al final del temita que hoy les estaba exponiendo. Espero que sea de provecho, que les sirva para completar las actividades que hemos establecido para el tema de especiación. Que pasen buen día a todos.